Sonido, ¿cómo se siente el sonido allá? Bien. Bien. Muy bien, vamos a continuar con nuestra epístola a los Gálatas. La epístola que ha sido llamada la Carta de la Libertad Cristiana. Y vino a mi mente mientras estaba repasando en esta semana el libro de Gálatas, la experiencia que tuvieron una familia que todavía estaban viviendo en esclavitud después que Abraham Lincoln ya había firmado una carta donde había la abolición de la esclavitud, pero esa familia todavía vivía en esclavitud y para ellos fue una tremenda alegría ese día que alguien les leyó la Carta de los Derechos donde se abolía la esclavitud. Y algo así parecido en la Carta a los Gálatas. Es una carta en la cual el propósito principal es ayudar a los hermanos de Galacia, los hermanos Gálatas, a que pudieran salir de la esclavitud en que algunos judaizantes le estaban involucrando. Había dos aspectos muy importantes en los cuales los judíos, los judaizantes, querían que los cristianos que habían abrazado la fe en Cristo, primero, volvieran a todo lo que eran las prácticas de la ley, y segundo, que se convirtieran en judíos. Entonces, el propósito de esa carta es para atacar esa problemática que había en la iglesia allí en ese momento. Y es pertinente esta carta porque en ese proceso se iba perdiendo la esencia de lo que es el verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio hoy en día también se ha ido perdiendo, donde se está predicando un evangelio basado en las obras y no en la gracia de Dios. Recuerden que los hermanos de Gálatas habían comenzado por la fe, pero luego estaban volviendo otra vez a las prácticas de los mandamientos y las ordenanzas y todas las cosas que implicaban la ley de Moisés. Entonces, Pablo escribe esta carta también pensando en los destinatarios originales y los destinatarios a los cuales nos ha llegado esta carta. Hoy en día también hay un tremendo problema en algunas iglesias en las cuales se están convirtiendo prácticamente en unas sinagogas, en la cual se hace más énfasis en la ley que en la gracia del Señor Jesucristo. Nació un movimiento que tenía una buena intención y era el movimiento mesiánico, en el cual se quería llevar el evangelio a los judíos, y esa era una buena intención, donde gente se estaba equipando para llevar el evangelio a los judíos, pero en el proceso del tiempo no solamente llevaron el evangelio, sino que se trajeron la cultura y las prácticas judías, y hay iglesias que eran iglesias cristianas y se han convertido en sinagogas judías, donde se celebran todas las fiestas, donde los púlpitos tienen la forma de un candelabro. O sea, falta es que hagan los sacrificios. Todavía no ha llegado a ese punto de hacer sacrificios, pero comenzaron con una buena intención, pero se han invadido y han desviado del verdadero evangelio. Entonces, esta carta es importante para todos nosotros porque nos ayuda como a volver a lo que es la esencia del evangelio y lo que es realmente la gracia de Dios y la comunión con Dios. Y vamos a llegar hoy a un tema muy importante acerca de el ser hijo de Dios. Y hay una doctrina que está inmersa en este pasaje del capítulo 3 que tiene que ver con la adopción. O sea, la adopción es una de las doctrinas que a mi modo de ver, o de las enseñanzas de la Biblia, de mayor significado.
Y es muy espectacular ver esa enseñanza en el sentido de que a través de la adopción Dios nos escoge a nosotros sin haber hecho méritos y no solamente nos adopta, sino que nos hace hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que dijo Juan 1:12? A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Para los que creen en Él les dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Perdone que interrumpa, pastor. El domingo pasado, no, señora, el pasado, repartió unos papelitos amarillos. Yo no le 4. Una se cumplió. 2 están en proceso. Y la otra el Señor dice, espera. O sea que si Dios responde. Bueno, gracias a Dios. Entonces vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por acercarnos a ti. Gracias por poder confiar en ti, que sin dejar de ser el Dios grande y poderoso, te has acercado a nosotros y eres nuestro Padre. Por eso, Señor, esta mañana queremos que tú nos hables a través de tu palabra para aprender el valor de ser hijos de Dios, hijos tuyos, y que podamos tener la confianza de llamarte Padre y un Padre cercano. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a hablar en esta mañana el entender quién es un cristiano y por qué ser un cristiano es un privilegio. Pero para poder entender eso, tenemos que apreciar y entender lo que es la adopción divina. A veces cuando nosotros estábamos pequeños, con los que tienen hermanos, que a veces peleaba con el hermano, uno de los reclamos a veces que decían los hermanos, no es que tú eres adoptado, para que uno se sintiera mal, para que uno sea. Pero el ser adoptado por Dios tiene unas tremendas implicaciones para nuestra vida. O sea que en cierto modo a nosotros nos pueden decir que somos adoptados. Sí somos adoptados, pero no en el sentido negativo, sino en que eso es un tremendo privilegio que nosotros tenemos de ser adoptados. Entonces vamos a leer el pasaje y vamos a seguir por favor allí y vamos a pedir a un voluntario, a Carlos. Carlos nos va a leer ese pasaje de Gálatas 3:26 donde ustedes quiero que abran sus Biblias. Entonces vamos a leerlo, vamos a tenerlo allí. De Carlos, por favor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nació de mujer y nació bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gracias, Carlos. Parece que al copiar volé el versículo 3. Sí. Así también vosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos
del mundo. El versículo 7, esa es la declaración. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En esta mañana yo voy a dar la oportunidad para que ustedes participen, hacer unos diálogos en los cuales yo quiero que ustedes participen observando el pasaje y dando sus apreciaciones acerca del pasaje. Entonces, podríamos decir que este es el punto culminante de todo lo que Pablo ha dicho hasta ese momento. Es el eje de la carta a los Gálatas. O sea, hemos llegado al punto culminante del Evangelio. O sea, el ser hijos de Dios. Y ese es el corazón de la vida cristiana. El ser hijos de Dios. Adelante. Y encontré un libro que se llama Hijos del Dios Viviente. Sinclair Ferguson dice en una de sus páginas, más o menos un resumen: la noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra relación con Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Vuelvo y leo. La noción de que somos hijos de Dios, sus propios hijos e hijas, es la causa principal de la vida cristiana. Nuestra relación con Dios es la cúspide de la creación y la meta de la redención. Cuando Dios creó al hombre, lo creó para su gloria y para tener comunión con Él. Y recuerden ustedes que se rompió esa relación que había, y por lo ende se rompió la comunión con Dios. Pero a través de toda la historia uno ve cómo Dios ha tratado de redimir a su pueblo. Y el acto mayor de redención es a través de la persona del Señor Jesucristo. Entonces, la relación con Dios es la meta de la redención. Entonces, volvemos a lo que había dicho al comienzo. Si queremos entender quién es un cristiano y por qué ser un cristiano es un privilegio, tenemos que entender y apreciar la adopción divina. ¿Alguien me puede decir en qué consiste, hablando secularmente y humanamente, la adopción? Luchito está que se la pela por decir algo. A ver. Exactamente. Y que muchas veces no conoce todo el trasfondo de ese niño, que no conoce, por lo general no conoce a los padres de ese bebé, como lo que hizo Juan Miguel y su esposa en adoptar una niña colombiana. O sea, tienen una niña de sus propias entrañas, pero tienen una niña adoptada. Eso es un acto que yo considero emocionante, y un acto donde está la voluntad de estos padres en querer tener ese hijo y adoptarlo, como dice Sara, darle todos los derechos como si hubiese nacido de sus propias entrañas. Muy interesante. Ahora, la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 19, habla de que somos de la descendencia de Abraham. Dice el capítulo 3, versículo 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y que fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea, Jesús llega a ser parte de esa descendencia, y él obtiene todas las, Jesucristo, el linaje de Jesucristo, obtiene todas las bendiciones que se le prometieron a Abraham. Entonces, cualquiera que pertenezca a Jesucristo por la fe, automáticamente se vuelve un heredero de las promesas hechas a Abraham.
Y eso lo dice el versículo 29. Y así vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, el hecho de ser adoptados, hijos de Dios, nos da el privilegio de ser herederos de algo que fue prometido a Abraham y a su simiente. O sea, nosotros somos beneficiarios, somos receptores de esa herencia que no nos la ganamos, sino que simplemente fue por poner la fe en el Señor Jesucristo. Entonces, usted y yo somos unos herederos de esas promesas que fueron hechas a Abraham. Gracias a Dios por eso. Adelante. Entonces, ahora yo quiero que ustedes piensen un momento, miren ahí el texto de Gálatas 4, 4 y 5. Y me van a responder esa pregunta. ¿Cómo nos llega esta herencia según Gálatas 4, 4 y 5? A través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿con qué propósito? Noten en el versículo 5 el para qué. Bajo la ley. Exactamente, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Entonces, a través de Jesucristo, esa es que nos llega esa herencia. Digamos que esa es la escritura, donde a nosotros podemos acercarnos confiadamente y decir, nosotros hemos recibido por medio de Jesucristo la adopción de hijos. Ya no somos esclavos de la ley, sino que ahora somos llamados hijos. Una nueva relación con Dios el Padre a través de Jesucristo. El ser llamados hijos. Por medio del Hijo llegamos a ser hijos de Dios legalmente. Y según ese texto recibimos un nuevo estatus. Y no solamente un estatus, sino que por medio del Espíritu Santo llegamos a ser hijos de Dios de manera práctica. En la vida práctica ya nosotros empezamos a vivir, según el versículo 7, ya no eres esclavo sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces en nuestra vivencia diaria llegamos por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, llegamos a experimentar y a vivir el hecho de ser hijos de Dios. ¿No les parece a ustedes tremendo privilegio? Cuando nosotros lo que merecíamos por nuestros pecados y nuestros delitos era la muerte. Estábamos lejos. Había un muro, como el que quiere construir este señor allá en los Estados Unidos, la frontera conmigo, un muro tremendo, una separación. Pero Dios derribó todo eso para acercarse, para que nosotros nos pudiéramos acercar, para que libremente pudiéramos llamarlo Abba Padre, que tiene una connotación como Papito Dios, como mi papá, cercano. Entonces, llegamos por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra de Jesucristo, a ser hijos de Dios. Tremendo, o sea, debe ser un honor que nos digan a nosotros que somos hijos de Dios. Avancemos, por favor. Entonces, decimos que hijo de Dios es el corazón de la vida cristiana. Entonces, la declaración que le dice Pablo a los Gálatas, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo Jesús. Y eso marca una connotación y una diferencia. El versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Y vamos a aclarar algo. Ya somos hijos de Dios. No es algo que usted y yo estamos aspirando, que estamos metiendo hoja de vida para ver si nos aceptan, o que
estamos en un proceso para que nos acepten y nos reconozcan como hijos de Dios. Eso no es un logro del futuro, es algo que ya tenemos en nuestro estado presente. Por la obra de Jesucristo y por la fe nuestra puesta en Cristo, somos hijos de Dios. Tenemos ese estatus, por así decirlo, y no es algo del futuro, sino algo que ya podemos disfrutarlo diariamente. El poder acercarnos a Dios y decirle: Dios, tú eres mi Padre. Hay una película que a mí me ha llamado la atención que se llama El violinista en el tejado. Y es la historia de Moisés, este señor que habla con Dios como si estuviese hablando con otra persona. Pareciera que estuviera como loco. Pero no, o sea, él en su relación con Dios la disfruta, el hablar continuamente, dialoga mientras está ya ordeñando la vaca. O sea, él está hablando con Dios y disfruta de esa relación con Dios. Para él, a través de esa película, para él es un Dios cercano. Es verdad que es el Dios de los ejércitos de Israel, el Dios que está sentado en el trono, pero para él consideraba que Dios era un Dios cercano. Entonces me motivaba en ese sentido, en que nosotros como hijos de Dios a veces no valoramos ese privilegio que tenemos, sino que vemos a Dios como Dios lejano, como Dios ausente. Pero Dios es un Dios que nos ha dado un nuevo estatus y ya somos hijos de Dios en este momento presente. Entonces, pero vale la pena aclarar, esta relación no es un hecho universal. No somos hijos de Dios de alguna manera general en haber sido creados por Él, porque la gente dice: todos somos hijos de Dios, pensando, y hay un sentido de realidad en ese sentido, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De los que están en la fe en Cristo y de los que no están en la fe en Cristo, todos han sido creados a la imagen de hijos de Dios, pero no han sido adoptados por Dios, todos. Entonces, no es de una manera universal, general. Y es verdad, hay un sentir de que todos los seres humanos son descendientes de Dios, porque todos han sido creados por Él. Y eso lo dice Pablo en un discurso que da en Atenas, donde hace ese énfasis de que todos son creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces eso es algo muy importante. No pensemos que por ser creados por Dios automáticamente somos hijos de Dios. Seguimos. Mire lo que dice Pablo allí: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Se acuerdan que él en Atenas encontró que tenían construidos ídolos al uno al otro, y había uno que decía: al Dios no conocido? Y por ahí arrancó su discurso, hablando de que sí, en cierto sentido somos linaje de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Sí, somos creados por Dios, pero hay un nuevo estatus que nos ha dado la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y los que se han apropiado de esa realidad. Entonces, Pablo está aquí hablando en Gálatas de una relación más profunda, y esta relación viene por la fe en Jesucristo. Noten ustedes que en Gálatas habla por medio de Cristo, en el versículo 7, capítulo 4, así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, no es que eres hijo de Dios y ya, sino eres hijo de Dios por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo. Solo somos sus hijos cuando tenemos fe en el Hijo. Es por medio de la fe que Dios nos adopta. O sea, entonces no es simplemente el hecho de que hemos sido creados, sino que hemos sido adoptados por Dios. Y Dios aceptándonos tal como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. Eso es
gracia, pura gracia de Dios. Ahora, es interesante que Pablo usa aquí la palabra hijos. Y miren lo que dice aquí: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El versículo 26 no dice hijos en masculino, para referirse a todos los cristianos, hombres y mujeres. Últimamente está de moda decir hijos e hijas, millones y millones, ¿cierto? O sea, ustedes ven, o sea, lo que se llama la cuestión de la inclusión, que si hay, pero si nosotros cambiamos aquí al texto sagrado que dice hijos de Dios para referirse tanto a hombres como mujeres, perdemos el valor de esa realidad de lo que es ser hijos de Dios. Miren por qué. Lo que Pablo está diciendo es algo revolucionario. No vayamos a corregir, como algunos tratan de corregir, el lenguaje bíblico, porque cuando corregimos el lenguaje bíblico nos perdemos el sentido de lo que eso quería decir en ese momento histórico y en ese momento es lo que significaba para ellos. Eso es algo revolucionario, lo que él estaba diciendo allí, y radicalmente igualitario. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las culturas antiguas, y aún en la cultura hebrea, ahí así está diciendo es que, por ejemplo, las hijas no podían heredar propiedades. O sea, las hijas, mujeres, no eran herederas. El que heredaba era el hijo primogénito. ¿Se acuerdan que también hubo una repartición y a Moisés le fueron las hijas de Sefo, fueron a hacerle el reclamo allá, que por qué a ellas no les habían dado su parte en la... Exactamente, y él les concedió, porque dentro de la cultura no se permitía que las mujeres pudieran heredar. Las hijas no heredaban. Entonces, aquí cuando habla de hijo, está significando un heredero legal. Y en ese momento ese era un estatus prohibido para las mujeres. Pero el Evangelio nos dice que todos somos hijos de Dios en Cristo. O sea, tanto hombre como mujer son herederos. O sea que ese principio cultural de la no herencia para las mujeres, Pablo lo está corrigiendo en ese momento ante esa declaración, que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Somos hijos de Dios en Cristo. Todos somos herederos. Y eso era revolucionario, eso era para esas mujeres en ese momento histórico que están escuchando la carta, lo que está diciendo Pablo. Me imagino, ¡gloria a Dios! Un grito de alegría y de júbilo al ser incluidas dentro del plan redentor de Dios. Miren que en la cultura judía, en el templo, había un lugar para las mujeres allá. Aparte, o sea, los hombres podían entrar en cierto lugar, pero había un lugar que era exclusivamente para las mujeres. Entonces lo que está diciendo Pablo aquí es tremendamente importante. Por eso no nos aligeremos en cambiar el sentido que dice hijo de Dios por decir hijos e hijas. No, es que él estaba incluyendo a las mujeres allí. Entonces algo muy interesante, de que todos somos herederos. Todos somos herederos. Entonces, y de la misma manera, la Biblia describe de forma conjunta a todos los cristianos. Incluye a los hombres. Por ejemplo, miren que a los hombres los llama la novia de Cristo. ¿Cómo así? Que nosotros hombres somos la novia de Cristo. Pero es que ese concepto de novia de Cristo es incluyente también, que es hombres y mujeres. La novia de Cristo. Dios es imparcial en su metáfora de género. Los hombres son parte de la novia de su hijo y las mujeres son sus hijos, sus herederos. Parece una contradicción, pero esa es la realidad. Como ve, Dios es un Dios que incluye, es un Dios de inclusión. Lo que la cultura
lo que la tradición a veces trata de separar, es la inclusión en ese sentido de que Dios le da una herencia tanto a hombres como a mujeres. Entonces, mujeres deben sentirse privilegiadas, porque yo creo que los efectos de esa cultura machista han llegado también a nuestro tiempo, en lo cual excluyen a las mujeres. Se han transversado las cosas. Ahora, miren, en esa cultura que el hijo mayor, el primogénito, prácticamente se quedaba con todo, le daban todo. El hijo mayor. Exactamente, o sea, tremenda, que no había como una equidad en ese sentido. Avanzamos. Entonces, si no dejamos que Pablo llame a las mujeres cristianas hijo de Dios, perdemos lo radical y maravilloso que es esta afirmación. Si nosotros tratamos de cambiar lo que el texto dice, entonces perdemos lo radical y maravilloso que es esta afirmación. Recuerden que esta carta estaba siendo escrita en un momento determinado, en una cultura determinada, en la cual las mujeres estaban allá, y al recibir esta carta, para ellas esta carta es una carta como la que recibieron esos esclavos cuando hubo la emancipación, la cuestión de la abolición de la esclavitud. Entonces, por eso le llaman la Carta de la Libertad Cristiana, porque es revolucionario. En ese momento eso era revolucionario. Eso era para que de pronto a Pablo los hombres lo pudieran levantar a piedra, porque iba en contra de ese principio. Ahora, pregunto, ¿de qué manera la fe en Cristo según el versículo 27? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. Según este versículo, ¿de qué manera la fe en Cristo significa que somos tratados como hijos de Dios? ¿Alguien me puede decir mientras yo tomo agua? Ya les leí el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Claro. La vestidura del hombre viejo ya no tiene validez. Ahora somos vestidos nuevos. Vestidos nuevos. Naturaleza nueva. Una naturaleza nueva. Ok. Ya hay un cambio. En el versículo 27, por medio de la fe, que era la señal pública de que estaban bautizados en Cristo, Pablo le está diciendo a estos creyentes que ellos se han revestido de Cristo. Y lo que dice Roberto es correcto. O sea, una metáfora que se usa en la Biblia y una metáfora favorita del apóstol Pablo era la de la ropa, la imagen de la ropa. La usa en Romanos 13, 12, en Efesios 4, 24, en Colosenses 3, 12. Y alguien me busca Colosenses 3, 12 para que nos lea nada más ese versículo. No lo vamos a leer todos, pero que me lean Colosenses 3, 12 para que vean cómo Pablo usaba esta metáfora. A propósito, ¿qué es una metáfora? Algo comparativo. A ver, aquí los de la lengua española. Es una figura literaria comparativa, ¿cierto? De comparación. Entonces, Colosenses 3:12, ¿alguien le encontró? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos, o sea, usa mucho esa vístanse, o sea, esa metáfora para comparar en que necesitamos cubrirnos, pero la cubierta que necesitamos de esa ropa es que nos revistamos de Cristo, que nos vistamos de Cristo. ¿Sara? Una ropa que muestra nuestra apariencia, por ejemplo, el proceso de investigación, proceso judicial, la pregunta que siempre se hace con los investigadores, ¿cómo iba vestida la persona? Generalmente la ropa identifica y se fija al fin, por la apariencia. Entonces, el cristiano también tiene que, a través de estos elementos de
Por la maleta se conoce el viajero. Muy bien, entonces pasamos, eso era para ilustrarle en ese sentido la metáfora. Ahora, esa comparación que hace Pablo con el vestido y el concepto de revestirnos de Cristo, hay 4 cosas que son muy asombrosas e interesantes. Primero, que nuestra identidad principal está en la persona de Jesucristo. Segundo, la cercanía de nuestra relación con Cristo. La imitación de Cristo. Y el ser aceptados ante Dios. Son 4 cosas que digo yo que son asombrosas al revestirnos de nosotros de Cristo. Vamos a mirar un poquito cada una de ellas para entenderlo. Nuestra identidad principal está en Cristo. Nuestra ropa le dice a los demás quiénes somos. Casi cualquier clase de ropa es semejante a un uniforme que muestra que nos identificamos con otros del mismo género, clase social o grupo nacional. Por ejemplo, hay vestidos típicos de cada país con el cual se identifica, a veces no solamente como nación, sino como grupos en determinados momentos geográficos. O sea, hay una distinción por su forma de vestir. Cuando García Márquez recibió el premio, no fue vestido de smoking, sino el liqui. Ese era el vestido tradicional de los colombianos, de nuestros abuelos. Exactamente, o sea, para identificar el quiénes somos. Entonces, Cristo es nuestra vestimenta. Cristo es nuestra identidad esencial. Y realmente la clasificación no se encuentra en la parte cultural, no se encuentra en la parte del lenguaje, sino que estamos revestidos de Cristo. Ese debe ser nuestra vestimenta, Cristo, que Cristo sea reflejado en cada uno de nosotros. La cercanía de nuestra relación con Cristo, otro aspecto de esa metáfora. La ropa se mantiene cerca de cada uno de nosotros. Es lo más cercano que nosotros tenemos. La ropa, más que cualquier otra posesión, es la ropa. O sea, usted puede salir a la calle sin reloj, sin esa arandela que uno se pone, toda cuestión manilla de esa, o sea, pero no puede salir sin ropa. O sea, porque en cada momento tú dependes de la ropa para que te proteja. La ropa va contigo a todos lados. A todos lados va la ropa contigo. Entonces, la ropa nos llama a depender y a ser dependientes de Cristo a cada momento. O sea, esa relación con la figura que usa Pablo de la ropa es que debe haber una dependencia de Cristo constantemente, así como nosotros dependemos de la ropa. Entonces, dependencia, cercanía con Cristo. O sea, y esa es la relación que tiene un hijo con el padre, que ha sido adoptado. Entonces, como dijo alguien que está usando ese término, que debemos espiritualmente practicar su presencia. Continuamente hablar con Dios, porque no quiere decir que tenemos que dejar las cosas que estamos haciendo para dialogar con Dios. Mientras estamos haciendo un trabajo, mientras estamos haciendo alguna labor, se puede tener comunión con Dios. Claro que hay momentos especiales en el día en el cual uno saca para leer y para orar, pero uno puede mantener y practicar la presencia de Cristo diariamente en nuestra vida. Entonces, algo muy importante, momento a momento. Y la imitación de Cristo también, relacionado con lo anterior, practicar la presencia de Cristo implica que continuamente pensemos y actuemos como si estuviéramos directamente ante su rostro, como si Él nos estuviese viendo, que realmente nos está viendo, que Él es consciente de su presencia en lo que hacemos, en los lugares que frecuentamos, en las palabras que decimos, porque recuerden lo que dice el Salmo, que aún no está nuestra palabra en nuestra boca y ya Él la conoce. Entonces, vestirnos de Cristo implica que actuemos como si estuviéramos directamente ante su rostro.
Ya les dije lo del violinista en el tejado. Entonces una frase bíblica parecida es caminar delante de Él. En la Biblia habla de que caminamos delante de Él, estamos en su presencia. O sea, constantemente vivir a la luz de la presencia de Dios. Ser conscientes de que Dios es un Dios cercano. Pasamos al siguiente. Eso quiere decir de una manera práctica llevar a Cristo a cada área de la vida y cambiarla de acuerdo a su voluntad y con su espíritu. A veces hay áreas de la vida nuestra en que no queremos que Cristo reine allí. No queremos que Cristo sea el Señor de esa área de nuestra vida. Esa área de nuestra vida está como vetada para el Señor. No nos abrimos en esa área. Puede ser el área emocional, el área sexual, cualquier área. A veces hay áreas en las cuales no queremos que Cristo reine, que Cristo, seamos vestidos de Cristo, que sus virtudes, sus acciones sean consecuentes con lo que nosotros decimos querer. Entonces, nos toca cambiar muchas veces cosas de acuerdo a la voluntad y a los propósitos con la ayuda de su Espíritu Santo, porque eso tampoco funciona solo, sino con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, nos debemos vestir como Jesús. ¿Se acuerdan ustedes a Pedro que estaba ya diciendo que él no era de los que él no había andado con el Señor? Y la gente le decía, no, pero es que el hablar tuyo te delata. ¿Cómo es que vas a hacernos ese cuento si tú hablas como hablaban ellos allá? Miren, nuestro hablar, o sea, si uno, por ejemplo, yo recuerdo que cuando estaba estudiando bachillerato, para ganarme unos pesos, yo me fui a trabajar a un taller de mecánica. Y allí en ese taller de mecánica mis papás se dieron cuenta que yo estaba cambiando mi manera de hablar, porque el vocabulario que usaban ellos allá, que eso no bajaba de palabras de calibre 38, o sea, ya en la casa, o sea, ya esas expresiones de cuestión, porque el hablar, o sea, si uno, ellos habían estado con Jesús, fueron impregnados no solamente de los pensamientos de Jesús, sino del estilo de vida de Jesús. Entonces, vestir como Jesús. Entonces a Pedro le dijeron, tu hablar te delata. Y el ser aceptado por último ante Dios. La ropa se usa también como adorno. Pero básicamente la función de la ropa es cubrir nuestra desnudez. Y saben que Dios, lo primero que hizo cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue? Le proveyó ropa, ¿verdad? ¿Cuál fue la ropa primero? Una hoja de parra, y luego después hubo como un sacrificio porque de animales, de pieles. Entonces Dios siempre ha estado proveyendo ropa para cubrir nuestra vergüenza desde la caída. Decir que Cristo es nuestra ropa es decir que a la vista de Dios somos amados por la obra y la salvación de Jesucristo. O sea, Él cubre nuestra vergüenza, Él cubre nuestra desnudez. En el sentido práctico, en el sentido de que la realidad es nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ya Él los ha perdonado y no nos los echa en cara para nosotros poder tener comunión con Él como hijos de Dios. Cuando Dios nos ve como sus hijos, porque Él ve a su Hijo. O sea, Él nos ve a través de la obra de Jesucristo. O sea, gracias a Dios por eso que no nos ve directamente y nos enfoca, sino que gracias a Dios, a través de su Hijo Jesucristo, es que nosotros hemos encontrado la justificación, la adopción, el perdón. Él ha sido nuestra justicia. Y Él ha sido perfecto, y Dios nos ve a nosotros perfectos a través de la obra de Jesucristo. Entonces, la metáfora del vestido, de que vistámonos de Cristo Jesús, es una metáfora audaz y que describe una vida completamente nueva. En otras palabras, le estaba diciendo a los Gálatas, miren, ustedes deben de vestirse de Cristo. No es
que ustedes van a ser aceptos por ser judíos o por guardar toda la ley. Es vestirse de Cristo. Ustedes comenzaron por la fe en Cristo, permanezcan en la fe en Cristo Jesús. Entonces, es audaz y va más allá de lo que nosotros pensamos. Pensar en Cristo, ¿qué significa? Significa que constantemente dejemos que su Espíritu Santo, el carácter de Cristo, se impregne en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos, en todo lo que hagamos. O sea, cuando vamos a hacer algo, pensamos, o sea, Cristo haría esto. Esto que estoy haciendo, esto que estoy diciendo, ¿agradaría a Cristo? A veces no pensamos en eso, sino después estamos arrepentidos. Ay, Señor, esto por aquí, llorando y pidiéndole perdón al Señor, porque a veces no pensamos. No somos conscientes de la presencia de Cristo diariamente. Porque normalmente, simplemente el ser humano, y aún muchos cristianos, están pensando solamente en guardar reglas y normas. Pero el vestirnos de Cristo va más allá. Aún va más allá de la simple obediencia. No, yo lo hago porque me toca. Porque yo obedezco, yo soy un hijo obediente. Y obedece. Pero la actitud en el corazón no es que disfrute mucho eso, sino que él lo hace porque es que, como el niño ese que uno le dice, bueno, tiene que barrer el patio. Y él vaya y coge esa escoba y pobre escoba, o sea, pero él lo hace y obedece, pero no disfruta de eso que está haciendo allá. Entonces, pero el pensar en Cristo constantemente, el dejar que Cristo inunde nuestra vida, que los pensamientos de Dios llenen nuestro corazón, nos ayudan a vivir por encima de la obediencia y por encima de guardar reglas y normas. En otras palabras, significa estar enamorado de Él, bañado de la presencia de Dios, inundado por Dios. Y eso debe ser algo constante en nuestra vida. ¿Pasamos? Bueno, todavía me quedan unos minutos. A un cristiano nunca se le puede demandar algún compromiso adicional a la ley de Moisés para recibir o mantener la plena aceptación con Dios. Cuando a un cristiano le dice, vea, para que usted pueda ser acepto delante de Dios, tiene que guardar toda la ley o tiene que ser judío, ese no es el evangelio que presenta la Biblia. Ese no es el evangelio que se nos ha enseñado, que es un evangelio de gracia. Él o ella, usted o yo, estamos revestidos de Cristo y vivimos para Cristo, porque Cristo fue el que nos adoptó. Dios nos adoptó a través de lo que hizo Jesucristo. También en el versículo 26, pues si soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús, hay una intimidad. Dios el Creador, Dios el Padre, Dios nuestro Salvador, y nos muestra que esa unidad y esa armonía que tenemos con el Padre se refleja en que podemos tener comunión los unos con los otros, porque Él está diciendo a ellos, vosotros sois hijos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Eso inmediatamente establece una intimidad, pero también establece una comunión con los demás. O sea, que yo no soy más que mi hermano, porque él sabe más que yo, o porque ella es mujer, entonces yo soy superior a ella. No, o sea, eso muestra que si tenemos comunión con Dios, podemos tener comunión los unos con los otros. No hay división entre diferentes razas, estratos sociales o géneros. Ahora, eso no quiere decir que ya dentro de la iglesia no hay ninguna distinción. Por ejemplo, en ese momento existían los griegos. Entonces los griegos se convirtieron a Cristo y tienen que abandonar su cultura y sus conocimientos propios. No, eso no funcionaba así. O sea, porque eso es lo que pretendían los judaizantes. Ustedes tienen que dejar el ser griegos
deben abandonar su cultura, su conocimiento y hacerse judíos para poder agradar a Dios, para ser aceptos delante de Dios. Y de ñapa deben guardar toda la ley. Tremenda carga que querían imponerle a los cristianos. Entonces, lo anteriormente dicho es uno de los puntos principales de la carta. O sea, no debe haber distinciones entre hombres y mujeres en la manera que vivimos. Pablo siempre muestra de que hay diferentes culturas, hay diferentes clases, hay diferentes géneros y que son aceptables delante de Dios. No todos somos idénticos. Por ejemplo, tenemos aquí personas que son trasfondo santanderiano, tienen otras personas que tienen bogotanos, hemos tenido aquí de por allá de Tunja, o sea, diferentes, y en la misma costa también hay una subcultura, o sea, y se reconocen aún por su forma de hablar entre unos y otros. Entonces, pero en Cristo somos uno. Y eso tiene implicaciones sociales, radicales. O sea, significa que yo soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Porque a veces nosotros tratamos de ver que la cultura nuestra es la mejor. Cuando uno está, por ejemplo, con otras personas diferentes, por ejemplo, a veces se hace burla de los argentinos. De que los argentinos son muy orgullosos, que esto por acá, de que el diablo cuando lo tiraron de allá, el punto de que tocó tierra fue allá en Argentina, en Patagonia. O sea, por el orgullo y la cosa, o sea, y se tiran, pero se hacen esas bromas, ¿con qué fin? Demostrar de que la cultura mía es mejor que la otra. Exactamente, entonces todo eso hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, en el mundo hay diferentes barreras, separan a las personas, pero esas barreras deben derrumbarse en Cristo. Vamos a mirar 3 barreras y la vamos a dejar ahí como una introducción para el próximo domingo. Pero observen, no me la pase esa. Por favor, la pregunta, Gálatas 3:28. Lean ese versículo y me dicen cuáles son las 3 barreras que dividen a la gente en ese momento y si son aplicables a la realidad de hoy. Porque la vieron ahí. Lean, mire, ¿cuáles son? No hay judío ni griego. Nacionalidad. Nacionalidad. No hay ni hombre. Ajá. No hay género, no hay varón ni mujer. Género. Ok, son inteligentes. Observan. Ahora sí, está la barrera cultural, que puede ser esa de la nacionalidad. No hay judío ni griego. La barrera de la clase social. El esclavo, el libre. El rico, el pobre. Y la barrera del género. Hombre y mujer. ¿Ustedes creen que esas barreras todavía permanecen hoy en día? ¿Ah? Y aún en las iglesias. O sea, existen ese tipo de barreras. Son las 3 barreras que en ese momento se estaban levantando allí era la barrera que había allí en la iglesia en Gálatas. La tercera barrera en nuestros días está cogiendo mucha fuerza a través del movimiento feminista de la ideología de género. Porque antes se hablaba de mujer y de hombre, se hablaba era de sexo. Ahora no. El género ya es una cosa que tiene como 50 connotaciones.
Y eso es producto de los movimientos feministas, no de los movimientos machistas. Bueno, entonces de eso vamos a hablar el próximo domingo. Vamos a hablar de la diferente y vamos a tratar de mirar aplicable a nuestra realidad, a nuestra vivencia. Mis amados hermanos, el ser hijo de Dios no es algo que usted y yo estamos aspirando, no es algo del futuro, es algo que ya está en nuestro estado presente. Usted y yo cambiamos de estatus. Antes estábamos lejos de Dios, extranjeros. Y miren la connotación que había en ese momento, gentiles, los gentiles. O sea, nosotros somos los judíos y ustedes son los demás. Y si ustedes quieren ser aceptados por Dios, tienen que ser como nosotros. Y tienen que guardar todo lo que nosotros guardamos, para que medio puedan ser aceptables delante de Dios. Pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz, hemos sido adoptados. Tenemos los privilegios que fueron prometidos y la herencia que le fue prometida a Abraham es nuestra herencia. Y por la obra de Jesucristo en la cruz, nosotros somos beneficiarios de eso. Entonces vale la pena darle gracias a Dios por quienes somos. Y eso debe llevarnos a revestirnos de Cristo día tras día, a vivir a la luz de la persona de Jesucristo. Tenemos el inmenso privilegio de ser hijos en masculino, como lo cita la Escritura, incluyendo a hombres y mujeres, que tanto mujeres como hombres son herederos por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Colóquense de pie. Señor, gracias por esta tremenda afirmación que hace el apóstol Pablo, de que somos hijos de Dios. Gracias, Señor, porque a través de la obra de Jesucristo, tanto hombres como mujeres hemos sido aceptados, hemos sido adoptados y ahora podemos tener comunión contigo, Señor. Te podemos llamar Padre. Eres cercano a cada uno de nosotros. Te alabamos y te bendecimos, Señor, porque no merecíamos eso. Estábamos lejos de la ciudadanía tuya. Nuestros pecados, nuestras miserias nos habían alejado de ti, Señor. Pero tú siempre, Señor, has estado intentando vez tras vez redimirnos, tratando de vestir nuestra desnudez, cubrir nuestra vergüenza. Y gracias porque el que no hizo pecado fue muerto por nuestros pecados. Gracias porque aquel que no se halló delito en su boca ni en todo lo que hacía, murió para que nosotros obtuviésemos vida. Por eso estamos inmensamente agradecidos en esta mañana, porque ahora somos miembros de la familia de Dios, miembros los unos a los otros. Gracias porque tú aceptas al rico, al pobre, aceptas al colombiano, aceptas al chino. Gracias, Señor, porque aceptas al hombre y aceptas a la mujer. Gracias por
hacer propiciación por nuestros pecados. Alabamos y bendecimos tu nombre en esta mañana por esta carta tan maravillosa, que hoy día también, Señor, nosotros tenemos la oportunidad de abrir, leer y apropiarnos de esa libertad a la cual hemos sido llamados. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos ayude a vivir esta semana revestidos de Cristo. Que Dios los guarde a todos.